Bueno, ¿qué es judaísmo? Ya lo presenté en la apertura. Es una cultura, algunos dicen una civilización. Por ejemplo, el rabino Mordechai Kaplan, del movimiento reconstruccionista, hizo un planteo que el judaísmo es una civilización. Esa posición también la mantuvo el profesor Eisenstadt, uno de los padres de la sociología israelí y uno de los sociólogos más importantes del mundo, falleció hace 1 año y medio. Y la diferencia entre definición como civilización o como cultura es mínima, así que no vamos a entrar en las divergencias entre una y otra. Es una cultura nacional, como todas las culturas. Es la cultura que fue creando el pueblo judío a lo largo de sus casi 3.000 años de existencia como tal, que tiene diversas expresiones, que tuvo todo a lo largo de su historia siempre una diversidad de posiciones, que en cierto modo nos llevaría a decir que debemos hablar no de judaísmo, sino de judaísmos. Ya en la época bíblica y posteriormente, continuamente hubo diversas interpretaciones, diversas perspectivas, interpretaciones de las fuentes, inclusive dentro del Tanaj, de la Biblia judía, vemos que hay evoluciones en la interpretación de textos anteriores por textos posteriores, siguiendo adelante en la literatura clásica de la Mishnah, de la Gemara y todos los libros que no entraron dentro de ese canon. Hay diversas interpretaciones de las fuentes bíblicas e inclusive interpretaciones que las modificaron 180 grados. La cultura, entonces, es algo que debe continuamente ir cambiando, debe ir adecuándose a la realidad en la cual viven los judíos. Así se hizo en la época bíblica, así lo hicieron Hazal, los sabios de la época de la Mishnah y la Gemara, que los cambios que hicieron respecto a las mitzvot o a las leyes establecidas en la época bíblica, hicieron los cambios no por maldad, sino por el deseo de adecuar las leyes a su realidad, y continuamente la cultura judía va avanzando y cambiando a medida que corre el tiempo y que la realidad en la cual vivimos los judíos se va modificando. Respecto a quién es judío, dentro de la cultura judía hubo dos interpretaciones. A partir de la Mishnah se determinó que judío es hijo de madre judía, y ese es uno de los ejemplos de que en la Mishnah, que Hazal modificaron 180 grados lo que estaba establecido en la época bíblica. Porque en la época bíblica el judaísmo o la pertenencia al pueblo de Israel se transmitía por vía paterna. Y hay muchas demostraciones en las fuentes, tanto en las fuentes bíblicas como en las fuentes posteriores, de discusiones, que este cambio llevó mucho tiempo hasta ser aceptado por todos, inclusive en los Midrashim, en la literatura posterior al Talmud, sigue habiendo reflejos de discusión entre rabinos, cómo se transmite la pertenencia al pueblo judío, inclusive en comunidades que no, digamos, que entroncan con la cultura judía de una época anterior a la Mishnah, hasta el día de hoy mantienen la tradición que el judaísmo se transmite por vía paterna y no materna. El ejemplo es los judíos que felizmente vinieron a Israel de Etiopía. Este planteo continúa, y el planteo anterior que hice, con la necesidad de seguir adecuando
la halajá o las costumbres o la pertenencia a la realidad en la que vivimos. En la Mishnah se hizo el cambio de vía patrilineal a vía matrilineal por las necesidades del momento. Hoy en día las necesidades del momento indican y nos conducen a que se acepte las dos vías, tanto la vía materna como la vía paterna. Biológicamente y genéticamente no hay ninguna demostración en diferencias entre hijos solo de madre judía o hijos solo de padre judío. En realidad lo que determina es la educación, por un lado, y algo que es no menos importante, el deseo del judío de ser judío. Digamos, una persona que se considera a sí mismo judía y que es aceptada por la comunidad en la cual él vive, es aceptado como judío, él es judío. Judaísmo para mí es aquello que se crea y se vive dentro del pueblo judío y que lo pueden vivir incluso también no judíos, ¿no? Y judío es aquel que se convierte a través de una autoridad judía o que nace de padre o de madre, en este caso judíos, ¿no? Decíamos que el judaísmo es para nosotros una civilización porque, como digo al principio, lo puede vivir el pueblo judío, cualquier judío, pero también lo puede vivir la gente que no es judía, independientemente de que se convierta o no. Sí, pero sí, para mí, o sea, judío es aquel que está reconocido de alguna manera, ¿sí?, por una autoridad judía y que pertenece ya a una comunidad judía. Sumándome a lo que dicen mis colegas, una diferencia es que me sumo en la visión de civilización o de cultura, pero desde nuestra perspectiva es que es una cultura religiosa. ¿Sí? Es decir, que el corazón, por lo menos de la creación cultural, pasa por lo religioso. Eso no significa que sea lo único, pero sí que no puede ser puesto en un costado o puede ser solo una de las perspectivas, sino que creemos que el núcleo de la creación, igual cultural, judía a través de los tiempos que los judíos hicieron en los diferentes momentos y en los diferentes lugares, es una creación religiosa. Y cuando me refiero a una creación religiosa, es una creación que tiene que ver con lo social, ¿sí?, de unir al pueblo a través de rituales, a través de ceremonias, a través de tradiciones, y también religiosos en busca de lo divino, o sea, en busca de cómo traemos la presencia de Dios o cómo respondemos a esa presencia de Dios en nuestra vida los judíos. Eso es por un lado. Por otro lado, con respecto a lo de judío, definición o no, nuestra definición es la definición de la halajá, que la halajá actual, ¿no? La halajá que tal vez estaba en otros tiempos, que es cierto que en tiempos bíblicos era patrilineal y todo. La halajá entendida para nosotros en nuestros días es hijo de una madre judía o que se convierte al judaísmo y es aceptado por el tribunal rabínico según las determinaciones de la ley judía. Pero sobre todo yo quiero pensar en que esta pregunta podría ser no solo la definición de quién está y quién no, sino qué significa ser judío, ¿sí? Y si esta significación de ser judío tiene que ver con trabajar en un mundo por un mundo mejor, si tiene que ver con el respeto, el pluralismo, si tiene que ver con una búsqueda de lo trascendente y de lo divino en nuestra vida, si tiene que ver con una búsqueda de que la Torá se pueda leer en la obra de nuestras manos, y no solo simplemente de quién está dentro y quién está fuera, sino cómo le damos una máxima expresión al sentido de ser judío, ¿sí? Y no algo solo mecánico, como si fuera un pasaporte, ¿no?, de quién está dentro y quién está fuera, sino qué significa y qué sentido tiene en última instancia seguir siendo judío. A mí, ¿qué es judaísmo? Es llevar una vida alegre, de acorde a la Torá, de acorde a la que la Torá nos dirige una ley, cómo vivir una vida alegre y feliz, de acuerdo a lo que Dios nos da en este mundo. Es una síntesis, una pequeña definición, ¿qué es judaísmo? Como comentaban aquí los rabinos, judaísmo también implica mucho el sistema de vida, la forma de vida, como uno lo lleva. Hay diferentes formas también en el mundo religioso, hay diferentes visiones,
qué es lo que la Torah nos pide, pero nos basamos realmente en lo que Dios nos dijo en los 5 libros de la Torah y vivimos con los 5 libros de la Torah, con la palabra divina constantemente. Eso es el judaísmo. ¿Y qué es un judío? Un judío es como lo define la Torah hoy en día, es una persona que nació de una madre judía. Si no nació de madre judía, aunque sea padre judío, es necesario hacer una conversión y se hace una conversión al judaísmo. Y después de una conversión es un judío normal, pero sin la conversión está considerado una persona no judía a menos que sea de madre judía.